Muy amable, muchas gracias a todos por ver estos videos. Recuerden todos, visiten mi canal en YouTube, se llama Luis Castaño Botero. Es un privilegio poder servirles. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, estoy a sus servicios. Pues todo no lo sé, pero trataré de dar la mejor información. Las preguntas bíblicas las respondemos en base a la palabra de Dios. No buscamos al final de este video pedirle un poco de dinero, no vivimos del evangelio. A Dios no le interesa su dinero. Dios lo que quiere es que usted lo ame, lo quiera y lo respete siempre y que le sea fiel, obedeciendo su santa y hermosa palabra. La pregunta que hoy vamos a desarrollar es: cuando el hombre muere, ¿el alma sigue existiendo? Cuando el hombre muere, ¿queda aniquilada el alma? ¿O existe realmente alma, cuerpo y espíritu, según lo que habla la palabra de Dios? Según el diccionario, el léxico de José Enrique Taller, dice que la palabra alma tiene 4 distintas definiciones. En algunos textos, la palabra alma quiere decir, según Tanger, la fuerza viviente que da vida al cuerpo. Tal es el caso en Apocalipsis capítulo 8, versículo 9, donde seres vivientes es una traducción de la palabra griega para almas. El significado de la palabra en otros textos es la vida misma. Tanger pone, por ejemplo, Mateo 6:25, explicando que ese texto, esa palabra se traduce vida en el texto original, en vez de alma. Tanger dice que la palabra alma en el idioma griego del tiempo del Mesías también fue usada a veces en referencia a la fuente de los sentimientos o pasiones en cuanto a las afecciones y aberraciones humanas. Cita Mateo capítulo 22, versículo 37 como ejemplo de textos donde sí se usa la palabra. Otro punto, siguiendo con su exposición sobre el significado de la palabra alma, en el griego dice que a veces quiere decir una esencia que difiere del cuerpo humano y que no se destruye por la muerte. Luego cita Mateo capítulo 10, versículo 28. Hechos capítulo 2, versículo 24 al 31. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 24. Es del léxico griego-inglés de José Tanger, en la página 667. Definiendo la palabra espíritu, este mismo estudioso del idioma original da 3 significados básicos de la palabra espíritu. Movimiento del aire, Juan capítulo 3, versículo 8, el viento dice. Lo que le da vida al cuerpo, segundo significado. Tercer significado, una entidad que puede existir aparte del cuerpo, Hebreos capítulo 12, versículo 23. Este significado está basado en el diccionario del léxico de Tanger en la página 520. Estas 2 palabras, la palabra alma y espíritu, se usan para designar la parte espiritual del hombre que sigue viviendo después de la muerte. Ojo a esto, cuando el hombre vuelve al polvo.
Muchas palabras de nuestro idioma tienen diferentes significados, igual que esta palabra. Se utiliza dependiendo del contexto, es que hay que aprender a utilizar la palabra, sea alma o sea espíritu. Pero el punto es de que el hombre tiene un alma que cuando él muere sigue viviendo. La primera escritura que citaremos para probar la doctrina de la supervivencia del alma en cuanto a este tema es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Ojo a esto, dice el pasaje, todo el ser. Nótese el término vuestro ser. Consta de tres entidades: el cuerpo, el espíritu y el alma. Los términos alma y espíritu en este texto no puede referirse a una sola entidad o componente del ser humano, pues aparecen los dos términos juntos aquí. Alma puede referirse a la vida animal o al ser espiritual. No se refiere al cuerpo físico, ya que este es mencionado también en el mismo pasaje. Si alma en este texto quiere decir la vida animal, entonces hay una pregunta muy importante. ¿Qué quiere decir la palabra espíritu? Indudablemente el ser espiritual. Si en este versículo espíritu quiere decir la vida animal, entonces hay una pregunta. Entonces alma sería la palabra apropiada para hablar de algo que en el hombre sigue existiendo cuando a éste le sobreviene la muerte. Ya hemos visto que ambos, alma y espíritu, pueden significar o la vida animal o el ser espiritual engendrado por Dios. En este versículo que acabamos de analizar, es imposible determinar cuál de las dos palabras se usa para designar al ser espiritual. Pero lo cierto es que una de las dos designa sea al alma o al espíritu. Esto implica que el hombre, cuando muere, sigue existiendo. Este pasaje nos da a entender de que todo hombre, creyente o incrédulo, tiene alma, mente y corazón, que se refiere al hombre interior, y que tiene un hombre exterior, que se refiere al cuerpo. Este es el concepto que los judíos manejaban en cuanto al hombre interior y al hombre exterior. Otro pasaje que vamos a estar analizando está en Mateo capítulo 10, versículo 28. Ojo lo que dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pregunto: ¿quién se atreve a decir que el alma no existe después de la muerte? Quisiera que sea el Mesías, quien quiera que sea el Mesías, le refuta fuertemente afirmando que sí, que el alma existe después que se separa del cuerpo físico. Dijo el Mesías que otros pueden matar el cuerpo humano, pero no el alma. El alma del hombre es indestructible. El Señor dijo:
mas su alma no pueden matar. Dios y solo Dios tiene el poder para destruir el alma. Él la dio y Él la puede destruir. Los términos empleados por el Mesías son tan sencillos que en verdad no requieren mucha aclaración. El hombre mientras vive en la tierra es cuerpo y alma. El cuerpo físico, siendo susceptible a las leyes de toda cosa temporal y pasajera, puede ser destruido el cuerpo. El hombre, mientras vive en la tierra, es cuerpo y alma, que esto no se les olvide. Ahora, pero no así es el alma. No hay nadie que pueda matar. Con este solo pasaje queda probado la aseveración de que el alma existe después de la muerte. No se deje engañar por las sutilezas de los falsos maestros, quienes con una fraseología ingeniosa dicen que alma en este pasaje se refiere a la personalidad. Bueno, personalidad no es el significado de alma. No hay un pasaje en la Biblia que diga que la palabra alma se refiere a la personalidad, ni en este ni en otros pasajes. No hay predicador o maestro que pueda refutar la clara enseñanza del Señor sobre la inmortalidad del alma. Mateo capítulo 10, versículo 28. Algunos alegan que el alma es mortal, que cuando el hombre muere pues es aniquilada. Mis amigos, los testigos en contra de Jehová son los que más afirman esta teoría. Durante el tiempo que vive en el cuerpo, dicen que cuando el hombre muere, muere el alma. Esta teoría no puede probarla nadie. Sin embargo, probamos que el alma no se puede matar, pero asumimos que esta afirmación fuera correcta. Pero si asumimos que esa afirmación fuera correcta, llega el momento cuando el alma se reviste de inmortalidad, sea en el momento del nacimiento o en el momento de la muerte del cuerpo animal. Otro pasaje muy importante, lo vamos a analizar, está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, versículo 14 y versículo 15. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 14. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Primera pregunta que vamos a hacer en el pasaje. La primera pregunta es: ¿dónde estaban la gran multitud? No estaban aquí en la tierra, sino delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Entonces esto implica que cuando uno muere, si estas almas estaban delante de la presencia de Dios, implica que estaban vivos. Porque así como Dios es espíritu y existe, igualmente estas almas estaban en existencia. Ahora, ¿dónde está el Cordero? Pues no está aquí, en la tierra, sino en el cielo y a la diestra del Padre. Según Hechos capítulo 2, así nos lo relata. Ahora, ¿quiénes eran todos los que Juan vio delante del trono de Dios? Eran cristianos
que habían padecido grandes tribulaciones en la tierra y que estaban muertos. Otra pregunta. ¿Estaban todavía en sus cuerpos sufriendo? No, mi amigo, de ninguna manera. Ya habían dejado sus cuerpos sus cuerpos de carne y sangre y estaban en la presencia de Dios. Como Dios, siendo espíritu, sencillamente puede existir sin cuerpo. Así también las almas pueden existir sin cuerpos. Vea 1 Corintios capítulo 15 versículos 44 al 49 y Filipenses capítulos 3 versículos 20 y 21. Otro pasaje muy importante que quiero que analicemos se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pregunta: ¿qué vio Juan cuando el Cordero abrió el sello? El quinto sello. Pregunto: ¿vio cuerpos de sangre y carne y sin aliento de vida? ¿Vio personalidades? Es absurdo. No. Juan testifica que vio debajo del altar. No, estas almas estaban debajo del altar adorando a Dios, no estaban en la tierra. Estaban debajo del altar de Dios. ¿Y qué fue lo que vio? Fueron las almas. Pregunto, ¿las almas de quiénes? Las almas de los que habían sido muertos. Ahora, ¿por qué murieron? Sencillo, por predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hacían esas almas? Ojo a esta palabra. ¿Qué hacían estas almas? El versículo 10 nos lo aclara. Dice que clamaban a gran voz diciendo, clamaban, oraban, pedían. Ojo. Entonces, no existían sin vida. No existían solamente en la mente de Dios, como a veces hay hombres que quieren afirmar eso. Existían en realidad. Y ojo, clamaban a Dios, que también es espíritu. Hablaban y el Mesías les contestó. Sin duda alguna, cuando uno de estos seres que vio Juan eran almas vivientes, que aún después de abandonar su cuerpo físico, siguieron existiendo. Cada uno conservaba su capacidad para comunicarse con Dios, para razonar, para comprender. Ninguno era un fantasma. Es muy importante este detalle. Cuerpo físico. Voy. ¿Quién hay por ahí? Es que digan que si me da un momentico que estoy haciendo una grabación. El cuerpo físico que tanto apreciamos es nada más que un tabernáculo terrenal. Es una casa frágil. Quiero que veamos un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice el apóstol de esta manera: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Yeshua el Mesías me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué importante. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro en este texto? Dice, estoy en este cuerpo. Si estas palabras no enseñan que Pedro era más que un cuerpo de carne y sangre, entonces la pregunta es, ¿qué es su significado? ¿Quién era el verdadero Pedro? ¿Solo un cuerpo de carne y sangre? El Espíritu Santo dice que no. Y el Espíritu sabe mucho más que nuestra naturaleza, mucho más de nuestra naturaleza que nosotros. Pedro era un alma venida de Dios, un alma destinada, como todos nosotros, a morar por unos pocos años en un cuerpo hecho del polvo, adaptado a la existencia terrenal. Y Pedro dijo en este versículo, en breve debo de abandonar el cuerpo. El Señor mismo se lo había declarado. Así es que según el Señor, el alma abandona el cuerpo cuando éste ya no le puede servir más como habitación aceptable. El alma retorna a Dios. Qué preciosa es esta enseñanza. Y qué clara es esta enseñanza. Otra vez Pedro dice, después de mi partida. Un día cuando uno de nosotros tendrá que partir de su cuerpo, para los que obedecen al Mesías, ese día será glorioso. Es el más feliz de nuestra existencia. El testimonio de Pablo concuerda con el testimonio de Pedro en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, versículo 2 y versículos del 6 al 9. Vean lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Ojo, habla de ausentes, este pasaje nos habla de ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Ausentes en el cuerpo, o sea, y presentes al Señor. ¿Cómo es que yo me voy a presentar al Señor si no es dejando mi cuerpo terrenal? Estas palabras son prueba irrefutable de que hay algo en el cuerpo que existe después de la muerte. En otros textos la Biblia nos dice que ese algo es el alma. Pablo explica que el cuerpo es solamente un tabernáculo terrenal. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos tanto por preservar el cuerpo. Cosa esta, de todas maneras, improbable. Por lo contrario, es nuestro deber supremo procurar salvar nuestra alma por medio de obedecer los mandamientos del Mesías, creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Esto es el Evangelio. Ahora, un detalle muy importante. Nótese los términos
que describen el cuerpo. Dice morada terrenal. El cuerpo es una morada. ¿Y qué es una morada? ¿Es una casa o es una habitación? Pues si el cuerpo es una morada, es patente que hay algo que vive en él, a menos que sea una morada desocupada. El cuerpo no es lo que habita, sino que es la morada, y lo que habita es el alma. Otro punto importante, dice este pasaje, el cuerpo se llama también un tabernáculo, palabra que lleva la connotación de una morada portátil y temporal. Así es el cuerpo, es una morada temporal. La segunda habitación no es terrenal, sino celestial. No está aquí en la tierra, sino donde está el Mesías. No entramos a ella durante la vida terrenal, sino después de que el hombre muere, entra a esta vida espiritual. Hay en el hombre algo que transciende lo material, lo temporal o lo corporal, algo que permanece aún después de la muerte, y eso se llama el alma. Para concluir, quiero dejarles unas preguntas para que ustedes las piensen y las analicen sobre este tema. Primera, la palabra espíritu en la Biblia puede llevar distintos significados. Diga 3 significados de ellos. Primera pregunta. Segunda, de tres ejemplos de otras palabras en nuestro idioma que tienen más de un significado. Tercera pregunta. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que el hombre consta de 3 elementos. Otra pregunta. Según Mateo capítulo 10 versículo 28, ¿qué es lo que el hombre no puede matar? Otra pregunta. Según el mismo texto, el hombre consta de... Hay 2 elementos que consta el hombre. Según el mismo pasaje de Mateo 10, 28, ¿quién puede destruir el alma? Según este mismo pasaje de Mateo 10, 28, ¿quién lo dijo? ¿Y dónde? ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde estaban los que vio Juan en la visión de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 15? ¿Quiénes eran estas personas que vio Juan? Otra pregunta importante. ¿Qué cuerpo tenían? Otra pregunta. ¿Habían muerto? ¿Seguían existiendo? Si seguían existiendo, ¿cómo? En la visión de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, ¿qué vio Juan? Otra pregunta. ¿Habían muerto? ¿Y por qué habían muerto? ¿Estaban conscientes? ¿Cómo se sabe? Otra pregunta importante. ¿Qué dijo Pedro en cuanto a su propio cuerpo? ¿Quién se lo había enseñado? En 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 9, el cuerpo se le llama, hay 2 nombres importantes que se le da al cuerpo. En ese mismo texto, lo que sería la morada del alma en el más allá se llama Hay 3 elementos importantes. ¿Cuáles son? ¿Qué habita en el cuerpo? Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Dónde está la segunda morada del alma? ¿Cuándo entra el alma en la segunda morada? Piensen por favor en todas estas preguntas y recuerden, vean mi canal Luis Castaño Botero. Vean mi canal en YouTube, Luis Castaño Botero. Hay más de 104 estudios bíblicos para analizarlos. Si desea recibir información por WhatsApp, puede mandarme un mensaje por WhatsApp al 506 6011 8484. Se despide de ustedes su servidor, hermano y amigo Luis Castaño.